Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente todos aquí a su iglesia Dios Padre. Pues vamos a dar inicio esta mañana, pues nuevamente a todas las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Sabemos que estamos ahí con todavía las dificultades que hemos estado pasando y no vamos a poder evitarlo. Sabemos que Dios ha estado permitiendo todo esto con un solo propósito. Así que en este sentido, pues vamos a seguir viendo su amor, vamos a seguir disfrutando de él. Y pues bueno, para dar inicio esta mañana a nuestras enseñanzas, quisiera pues empezar a leer algunos pasajes que estamos estudiando la primera carta de Juan. Vamos a recordar que ese es el propósito que tenemos. Vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 10, porque esperamos que hoy pudiéramos tener precisamente, pues llegar hasta esas enseñanzas. Ya estuvimos viendo del 3 al 5, pero vamos a releer. Recuerden que les pedí que si pudieran irse memorizando esta primera carta del apóstol, sería maravilloso. Cada uno de ustedes tendría la posibilidad de recibir bendición tras bendición tras bendición. Pero bueno, si no han logrado ir al ritmo que vamos estudiando la primera carta, por lo menos que tengan pues ahí en su corazón todas las enseñanzas que hayan recibido y que las puedan disfrutar y las puedan aplicar en su vida. Recordemos que Juan nos ha estado hablando del profundo amor que Él tiene por nosotros, bueno, que Dios tiene por nosotros. Él mismo, ese amor que Él experimentó, también aprendió a compartirlo, y ahora es lo que también quiere Dios, que nosotros aprendamos a compartir de ese amor. Entonces vamos a leer, para introducirnos, vamos a leer del capítulo 3, versículos del 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, vamos a parar ahí la lectura y vamos a ver precisamente, vamos a continuar con pues todas estas enseñanzas en donde pues el apóstol nos ha estado hablando de ese profundo amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Y nos empieza este capítulo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que pues vamos a seguir disfrutando de este amor, y ahora nos va a enfrentar Dios con hechos y con cosas que son muy comunes, que son muy frecuentes en nuestra vida, y por eso podemos ver, hace 8 días terminamos en el versículo 5, hoy vamos a continuar del versículo 6 al 10 para pues ir avanzando en nuestras enseñanzas. Entonces dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pareciera aquí como que Dios pues nos ha estado o nos quiere enfrentar a un hecho que sabemos, y no me dejarás mentir, tú y yo a lo largo de nuestra vida, aún ya después de haber aceptado la salvación de Jesucristo ya desde hace algún tiempo, vemos que tenemos una naturaleza que constantemente está viviendo en pecado, que hay, si no es un pecado, es otro pecado, y si no otro. O sea, y aquí tenemos que ubicarnos que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, una de las cosas que tenemos que ubicar
Y no se refiere a que Dios no pueda hacer verdaderamente el milagro de quitarnos todos los pecados. Hay que recordar que Él nos hizo una promesa en pues Filipenses 1:6, que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en ese proceso de perfeccionamiento, y en ese proceso de perfeccionamiento Dios lo que anhela es que vayamos abandonando el pecado, al, al punto que el pecado ya no nos domine, no nos controle. Pero podemos ver, y tú puedes estar viendo en tu propia vida, que por más que quieres a veces dejar de enojarte, hay muchas circunstancias que pasan a tu alrededor y que pues no logras, ¿verdad?, controlar eso. Y Dios lo sabe también, y Él no es ajeno a esa situación. Por eso en este versículo que estamos viendo dice: todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, aquí nos está hablando de aquel que permanece en Él. ¿Qué significa permanecer en Dios? Una cosa, muchas gentes, pues sí, van a sus templos, pero durante la semana ni siquiera abren las escrituras para leer un poquito. Cuando tú vas, y Dios nos ha dicho que debemos de tener un tiempo devocional, estar leyendo, orando, meditando, memorizando la palabra, eso es permanecer en Él. Permanecer en Él no implica estar en un grupo. Digo, ahorita tenemos estas reuniones vía virtual en donde pues Dios nos habla y nos dice propiamente, pero lo más importante que Dios anhela es que tú puedas tener una relación con Él independiente del lugar a donde te puedas congregar. Es cierto que Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos, pero lo importante ahorita, sujetándonos a la voluntad de Dios y dado a las instrucciones que nos han dado a través de la Secretaría de Salud y todo lo que está sucediendo en México con esto de la pandemia, tenemos que evitar ponernos en riesgo, por un lado, para no tentar al Señor, y por el otro lado, en un acto de obediencia, de estarnos guardando. Pero lo más importante es que tenemos la posibilidad de que aún estando en casa tenemos la posibilidad de estar permaneciendo en Él diariamente. Por eso dice el versículo así, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué significa? Que la permanencia en Dios va haciendo, se vuelve un círculo virtuoso. Tú permaneces en Dios y el pecado empieza a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Al paso del tiempo, yo te he dicho y te he comentado, y bueno, más bien Dios nos ha estado diciendo que el pecado siempre va a la baja cuando tú permaneces en Dios, y la gracia de Dios va a la alza. Y llega un punto de corte en donde ese punto de corte se rompe la estructura que traíamos, y esa estructura empieza a recibir cada vez más bendición, más bendición, más bendición, y menos pecado, menos pecado, menos pecado. Entonces, tenemos que saber que el pecado siempre trae consecuencias, y siempre nos va a llevar a situaciones muy adversas. Para poder ubicar esto, vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Y vamos a ver pues la vida del primer rey de Israel aquí con este pasaje, en donde este primer rey de Israel fue el que Dios había ungido, lo había elegido, pues tenía muchas características que Dios había definido que eran las importantes para que el pueblo de Israel confiara, y que él mismo como rey de Israel pudiera confiar. Pero finalmente el pecado, aquel que permanece en el pecado, tiene una consecuencia. Vamos a ver cuál es la consecuencia de permanecer en el pecado. Entonces, si Max, nos ayudas con la lectura de Primera de Crónicas 10:13, por favor. Primera de Crónicas, sí. Yo dos, perdón. No, perdón, sí, no, es Primera de Crónicas. 10:13, sí. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Sí, cuando tú vas leyendo a lo largo de las Escrituras
las instrucciones que Dios nos va diciendo, finalmente Dios lo que anhela, lo que quiere es que tú vayas recibiendo siempre bendición, 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 y que el pecado vaya cediendo. En este caso, el rey Saúl, Dios le había dado una instrucción de que destruyera a todas las adivinas, y finalmente él, en un pecado, en el momento en el que se encontraba viviendo en pecado, terminó lamentablemente sufriendo la muerte, como dice el pasaje. El pasaje dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová. Por eso el que permanece en Dios logra romper la esclavitud del pecado. Y Saúl, en su prevaricación, en su pecado que no quiso entregar, terminó muriendo, terminó pues prácticamente suicidándose, y este suicidio pues lo llevó a una pérdida muy grande en su vida. Vamos a leer Números capítulo 15, versículo 31, y nada más para poder corroborar qué es lo que en la mente de Saúl estaba sucediendo. Números 15, 31, por favor. César, ¿nos ayudas por favor con 15, 31 de Números? No sé si estás o no estás, César. Sí, Números 15, 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Sí, fíjate, aquí Dios nos ubica cuál es la consecuencia del pecado. Dice: porque en cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, esta persona será enteramente cortada de la bendición de Dios. Dice: porque su iniquidad caerá sobre ella. Muchas veces agarra a la gente y dice: es que Dios me está castigando. Y realmente Dios no castiga a nadie, y el único lugar a donde Dios podría manifestar ese castigo sería en el infierno, y la decisión de ir a ese lugar no es de Dios. Dios anhela que todos procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente la gente no quiere saber de esa voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para su vida. Entonces, por eso dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. O sea, esta persona que no quiere tomar en consideración las cosas que Dios le va diciendo para ser liberado del pecado, finalmente el propio pecado caerá en la vida de estas personas, y finalmente sufrirán las consecuencias del pecado. Así que cuando tú estés viviendo alguna situación adversa en tu vida, puede ser que sean muchas veces consecuencias de tu propia maldad. Y por eso Dios nos está ubicando en que todo aquel que permanece en Él no peca, pero el que está pecando, porque todo aquel que peca es como si no conociera a Dios. Y pues al no conocer a Dios, o al no hacerle caso a lo que dice Dios en la Biblia, pues se caen en la trampa. Por eso tú tienes que ir delante de Dios y pues ahí pedirle al Señor que haga un milagro en su vida, que haga un milagro en tu vida para que cambie la actitud que pudieras tener por estar continuamente en pecado. Yo sé que todavía hasta el día de hoy continúas cometiendo algunos pecados, pero es muy diferente, como dice los siguientes versículos. Vamos a leer nuevamente del 6 al 8. Dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, y recuerda que siempre Juan nos ha estado hablando del profundo amor, y siempre nos trata como esos hijitos que apenas estamos aprendiendo a caminar. Dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Esto que dice, el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es que Dios ya llegó, ya te limpió, pero otra cosa muy diferente es que tú estés practicando, que ya sabiendo que es pecado, lo estés haciendo
constantemente como algo en donde tú estás tomando la decisión de que el pecado controle y domine tu vida. Así que el que practica el pecado es del diablo. Y obviamente una persona que decide aceptar la salvación de Jesucristo y fue sincero en su vida, el pecado tiene que ir disminuyendo. Si el pecado no disminuye en tu vida, entonces tienes que ir profundo con Dios y preguntarle a Dios si realmente eres salvo. Y aquí es algo que tú tienes que enfrentar. ¿Cómo está tu vida de pecado? ¿Estás viviendo en pecado constantemente? ¿Estás practicando el pecado? ¿Sí? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el diablo siempre va a tratar de estarte susurrando, poniéndote tentaciones, poniéndote trampas para que caigas en el pecado. Pero finalmente, la decisión del pecado es tuya. O sea, ningún ser humano, nadie puede ser justificado por la ley. Así que el hecho de que tú sepas la ley de Dios y no la obedezcas, pues te hace cometer pecado. Pero muchas veces no podemos, por ejemplo, dice en la Biblia, dice, no, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sabemos que el enojo es un pecado y que la ira es un pecado, pero finalmente cuando tú dejas y constantemente te estás enojando, en lugar de ir con Dios y entregándole a Dios el pecado, o sea, esto no quiere decir que no te puedas enojar en algún momento, quiere decir que no debes de hacerlo como un hábito, como algo que estás viviendo constantemente en ese pecado. O sea, que la ley, pues tú tienes que agarrar y decir, a ver, espérame tantito. Dios dice que no peque, pero no puedo dejar de enojarme. Bueno, ve con Dios y dile a Dios, Señor, quiero que tú me libres de esta esclavitud del enojo. Entonces, al paso del tiempo vas a ver que por permanecer en Dios, por permanecer en la palabra misma va a ir controlándote y va a recordarte en el momento que va a salir tu naturaleza que se quiere enojar y todo esto. Todos nos conocemos, tenemos una naturaleza ahí perversa que siempre tiene ciertas tendencias, ya sea al enojo, a la mentira, a la envidia, al resentimiento o a cualquier otro pecado. Entonces, cuando tú estás haciendo cosas del pecado, estás dándole lugar a Satanás. Pero vamos a leer Romanos 7 del 7 al 13 y vamos a ver que precisamente Dios ha dejado en la Biblia todo lo que es pecado, para que tú lo sepas, para que tú sepas qué es lo que te separa de Él, pero también para que sepas que la promesa de parte de Dios dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sabemos que llegaremos un día ante la presencia de Dios, y ese día en el que lleguemos ante la presencia de Dios, pues ya vamos a estar perfectos, ya vamos a estar viviendo sin pecado. Pero ahora, mientras estamos en este tiempo, en esta vida, caminando diariamente y con las tentaciones y las trampas de Satanás, tendríamos la posibilidad de estar cayendo todavía en pecado. Pero una cosa es que caigas en un pecado que desconocías y que lo cometiste y Dios te ubica después de que ya lo cometiste y te ubica que es pecado, vas y lo entregas, a estar viviendo diariamente en pecado. Y hay gente que permanece enojada. ¿Cuántas veces tú te has enojado, o a lo mejor tienes ahorita en este momento alguna persona con la que te hayas enojado y que han pasado ya años y sigues permaneciendo enojado? Entonces, si tú sigues permaneciendo enojado, evidentemente estás practicando el pecado. Si alguien te hizo, por muy grave lo que te haya hecho, ¿sabes? Tienes que ir y pedirle a Dios perdón y misericordia por esa persona y dejar que el Señor Jesucristo tome tu vida, la limpie totalmente y te lleve a no seguir viviendo en el pecado. Entonces, es importante que nosotros vayamos y conozcamos la ley a través de las Escrituras para darnos cuenta de lo que es pecado y para que le pidamos a Dios que Él haga el milagro de quitarnos ese pecado. Entonces, si Gaby nos ayudas, por favor,
con Romanos 7 del 7 al 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Hasta el 13? Perdón. Hasta el 13, por favor, sí. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, ¿qué nos permite la ley? ¿Qué nos permite cuando tú vas a las Escrituras y lees precisamente en las Escrituras, oye, no codiciarás? Bueno, es para que sepas que la codicia es un pecado. Y como no puedes controlar tú el pecado, tienes que pedirle a Dios la ayuda para que Él ponga pues la ley que es buena, la ponga activa en tu vida y te enseñe a no seguir viviendo en la codicia. Pero lo mismo sucede con la codicia, con la envidia, con el resentimiento. Y hemos platicado de muchos pecados y seguramente tú sabes que has estado viviendo en pecado y que ese pecado que no has querido entregar, Dios tiene el poder para quitarlo. Pero, y recuerda lo que vimos en Primera de Juan 1:7, perdón. Si tú te acuerdas, estuvimos viendo en el capítulo 1 que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que cuando tú le permites a Dios agarrar, limpiar y corregir y le entregas tu pecado y Dios te dice, mira, esta otra cosa también es pecado y te descubre que estás viviendo en él, pues vas, se lo entregas y Dios empieza a liberarte, a darte la gracia para pues que estos pecados en los cuales los que no conocías los conocieras. Por ejemplo, hay pecados que son muy sutiles, como el llegar tarde, por ejemplo, es un pecado porque le estás robando el tiempo a las personas y aparentemente es una cosa que, ay, no pasa nada, sí, no pasa nada, tal vez es cierto aparentemente, pero el robo finalmente te está tomando, te está carcomiendo y menospreciando la misma palabra. Y eso es lo que le pasó a Saúl, si tú te acuerdas, menospreció la palabra y finalmente terminó pues suicidándose. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que tú te vas a suicidar por estar en estos momentos, en esta condición, sino al contrario. Lo que Dios quiere es que tú puedas valorar que hay ejemplos en la Biblia de gente que tomó y se mantuvo practicando el pecado y el pecado finalmente cobró su recompensa. Recuerda que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida. Así que tienes que ir con Dios y hacer lo que Jesucristo nos dice en Isaías 53, del 4 al 6. Yo sé que se saben de Isaías 53, del 4 al 6, o del 5 al 6, que es el que normalmente conocemos. Si alguien se lo sabe de memoria, pues me lo puede decir en estos momentos. Yo sé que algunos sí se lo saben de memoria. Del 5 al 6 por lo menos se saben de memoria Isaías 53. Recordemos que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sí? ¿Alguien más se lo sabe? ¿No? Ok, bueno, nadie puso su micrófono activo, así que tal vez no los están recordando, pero dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesucristo el pecado. Ya no tienes que estar viviendo en el pecado. Él te quiere dar la bendición de resolver tu vida llena de pecado y de transformarla constantemente para que Él pueda hacer ese milagro de una transformación que empezó cuando aceptaste a Jesucristo y que terminará siendo perfecta cuando lleguemos ante la misma presencia de Dios. Así que tienes que ir cada día pues acudiendo a que Dios pueda hacer ese bien en tu vida. Decide arreglar las cosas con Dios. Vamos a leer Oseas 14:2, por favor, y pues para que nos demos una idea de qué nos dice Dios en este pues en este pasaje. Si César nos ayudas, por favor, con Oseas capítulo 14, versículo 2. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿No? Ok, se los digo yo. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué tienes que ir con Dios todos los días? Llévale a Dios la súplica de que Él te libere de todos esos pecados. Deja que Él cambie lo que has estado viviendo mal, pues por el bien que Dios quiere que tú puedas estar ahí viviendo. Así que recuerda que Jesucristo vino para que nos pudiera salvar, para salvarnos de nuestros pecados. Es la promesa que Dios nos hizo en Mateo 1:21. Así que por favor deja que su Hijo Jesucristo nazca primero en tu corazón y al nacer en tu corazón pueda librarte de todos los pecados. Solamente tienes que decirle a Dios así claramente, ¿sabes qué, Dios? Aquí está, sí he estado viviendo en pecado, he estado pues constantemente, lo he estado practicando. Yo sé que hay pecados. En un momento escuché un comentario que a una niña como de 3, 4 años le preguntaron qué era el pecado y ella contestó, o sea, muy aparentemente inocentemente, pero realmente pues tenía mucha razón porque la niña contestó, es todo lo que nos gusta. Yo sé que hay cosas que te gustan y hay pecados que te gustan y esos son los que precisamente te llevan a estar viviendo mal. Y Dios lo que quiere es que tú le entregues ese pecado que te gusta y dejes que Él lo pueda controlar. Así que deja que Jesucristo cambie lo que tiene que cambiar en tu vida. Así que deja que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quite de tu vida. Si tú te acuerdas, ahí en Juan 1:29 precisamente nos dice, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deja que Jesucristo quite el pecado del mundo. Dale la oportunidad a Dios de dejar en tu vida, de quitar de tu vida todo lo que te mantiene esclavizado. O sea, recuerda que todo aquel que permanece en Él no peca. Eso es lo que Dios quiere. Y nosotros estamos en esa lucha con una naturaleza que le gusta el pecado. Pero cuando tú llevas esos pecados que te gustan, se los llevas a Dios y le dices, Dios, libérame de esta esclavitud del pecado, Él agarra y de inmediato empieza a actuar en tu vida. Esto no quiere decir que lo vas a resolver de la noche a la mañana o con un simple chiscar de los dedos, no, sino tú vas cada día, clamas a Él para que lo libere y un día Él va a hacer el milagro de hacerte consciente y de decir, basta, ya no debes de seguir esclavizado en este pecado. Nada más dale la oportunidad a Dios. Él gratuitamente te quiere liberar del pecado. Él no quiere más que darte bendición. Así que vamos a leer Romanos 3 del 24 al 26. Romanos 3 del 24 al 26. Si alguien lo tiene por ahí que me pueda ayudar, si quieren, para que lo puedan
localizar rápidamente. Romanos 3, del 24 al 26. A ver, Max, por favor, si nos ayudas. Del 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempos de justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo llevó todos tus pecados. Lo único que tienes que hacer es llevarle todos y cada uno de tus pecados, hasta los que te gustan. Porque de hecho los que te gustan son los que tienes que ir más rápidamente a entregárselos, porque son los que más te han hecho padecer situaciones adversas en tu vida. Así que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales, decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero bueno, yo diría lo mismo, ¿verdad? Porque si no sé hasta qué punto, hasta qué nivel llegó Pablo, pero tampoco es para vanagloriarse de qué tan pecadores fuimos, sino al contrario, de agarrar y decir, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? A mí me salvó Jesucristo, Jesucristo quiere salvarte a ti, y a todos aquellos que no han aceptado la salvación de Jesucristo también los quiere salvar. Así que, siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo vino aquí a la tierra, se despojó de su deidad, pagó por los pecados de todos nosotros y ahorita está sentado a la diestra de Dios. Y Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y Él es quien sustenta todas las cosas con su palabra. Por eso tienes que acudir a la palabra todos los días, para que al acudir a la palabra, Dios verdaderamente tome todos tus pecados y te los quite, te pueda liberar de todos ellos. Nada más dale la oportunidad a Dios de quitar todos tus pecados. Recuerda lo que nos dice en 1 Pedro 2:24, es un versículo que ojalá se puedan memorizar. Recuerden lo que dice el versículo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Recuerdas que Jesucristo fue crucificado? Él, cuando estaba en la cruz sobre el madero, Él llevó todos nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Recuerda que Isaías ya nos decía que Él había sufrido y pagado por todos nuestros pecados, y su sangre fue derramada, ¿sí? Recuerda que también a Él le hicieron una herida, y por donde salió toda su sangre. Bueno, tanto Isaías como Pedro nos describen justo lo que Jesucristo hizo: subir a la cruz, pagar por nuestros pecados y después sentarse a la diestra de Dios para ser justificados nada más por su muerte, por su resurrección y por su profundo amor que Él tiene por nosotros. Recuerda, en Juan 3:16 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ya le estoy diciendo otra cita. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a pagar todos tus pecados porque Dios decidió en su amor enviar a Jesucristo a que pagara por todos tus pecados. Así que Jesucristo, ese testigo fiel, ese primogénito de los muertos, ese soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos ha amado y nos seguirá amando, también nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dale la oportunidad a Dios de limpiar todos, absolutamente todos tus pecados. ¿Te acuerdas que en 1 de Juan 2:1, cuando estuvimos estudiando el capítulo 2, el apóstol Juan nos decía, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis?
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Jesús es nuestro abogado. Él puede intermediar entre Dios y nosotros para que tú puedas agarrar y decir, aquí están mis pecados, es cierto, soy consciente, es real que estoy viviendo en pecado, y Jesucristo toma tus pecados en esos momentos, los limpia, los purifica y te lleva ante la misma presencia de Dios a través de su sangre. Y por eso estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que está descrito en la Biblia tiene el único propósito de que tú dejes de vivir en el pecado y que puedas estar experimentando constantemente el amor de Dios actuando en tu vida. Ese amor que nos ha descrito el apóstol, un amor que nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Esas palabras tan maravillosas, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si tú eres hijos de Dios, Él vino precisamente y dejó todo escrito en las Escrituras, en la Biblia. Aquí está todo lo que tú necesitas para que dejes de vivir en el pecado. Pero si aún todavía tienes algún pecado, recuerda, lo único que tienes que llevarlo es con el abogado, con nuestro Padre amado, que Él, por su sangre, decidió darte la segunda oportunidad de ser liberado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si tú le dejas, si tú permites que en tu vida Él venga y limpie constantemente, pues podremos verdaderamente estar experimentando pues el amor que Él tiene por nosotros, y de esta manera también nos quiere enseñar lo que Él quiere hacia otras personas. Él nos llena de su amor y a su vez nos va a dar amor suficiente para que podamos amar a los demás. De hecho, es lo que vamos a seguir viendo ahorita. O sea, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Te acuerdas de esas palabras? O sea, estas palabras cuando estaban pues ahí los tres crucificados, ¿sí? Este hombre le está diciendo, pues ningún mal hizo. Jesucristo nunca pecó, y si nunca pecó, pues tomó todos tus pecados y vino con ese propósito para que todos nuestros pecados pudieran ser quitados. Así que dale la gloria a Dios. Sí, dale la gloria a Dios porque Jesucristo vino para verdaderamente liberarte. En el momento que, pues, ¿te acuerdas ahí que cuando está en la crucifixión y que pues se rasga el templo, se rasga el velo del templo, y pues prácticamente el centurión mismo, al ver todo lo que estaba sucediendo, el temblor, como la oscuridad, como el velo se rasga, él mismo dice, verdaderamente este hombre era justo. Jesús en su justicia vino con un solo propósito para poderte liberar. Así que tienes que darle la oportunidad a Él de quitar, arrancar de ti esos pecados en los cuales pues Él te ha estado diciendo que pues has estado viviendo. Él nunca pecó, ¿sí? Él vino y con su pureza tomó la carga, cargó el infierno que tú y yo merecemos, ¿sí? Así que deja que hoy Jesús empiece a quitar todos esos pecados que te gustan. Yo sé que te gustan. Hay pecados que a todos nos gustan. Hay pecados en los cuales hemos estado acostumbrados a vivir y ahora Dios quiere precisamente que Él tomarlos, corregirlos, pagar por ellos y limpiarnos de todo ese pecado, de toda esa suciedad, para que puedas experimentar pues toda la bendición que Él tiene para tu vida y dejes de estar en esa escasez en la que has estado ahorita con todas estas problemáticas. Muchas veces con todo esto del COVID finalmente tenemos pues una gran presión en el hogar, muchas veces los que tenemos que estar resguardados en casa porque pues no tenemos ni oportunidades de salir, y aunque mucha gente, y sabemos que mucha gente se sigue descuidando y está sufriendo las consecuencias de su propia maldad, pues bueno, Dios lo que quiere
tú como creyente, pues que puedas dejarte guiar por Dios, para que el príncipe de este mundo, pueda evitar precisamente, pues llenar tu cabeza de toda la maldad, ¿sí? Dios lo que quiere es que Satanás ya no controle tu vida. Y por eso dice, el que practica el pecado es del diablo. No le permitas a Satanás estarte inundando de pecado, de sugerencias, de sutiles sugerencias en donde te hace caer en el pecado. Toma siempre el estandarte de Dios, llévalo siempre, ese sacrificio de Jesús para que el pecado ya no te siga dominando, ¿sí? Recuerda, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, Jesucristo, ¿sí? Ahí está, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, si tú sabes que Satanás te está ofreciendo el pecado, que tú estás o has estado constantemente cayendo en él, pues ahora toma a Jesucristo, y al que no conoció pecado, que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hazlo real en tu vida. Eso es lo que nos dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recuerda siempre, sí, yo sé que vas a continuar cometiendo pecados. Dios no está hablando aquí de que ya vas a dejar instantáneamente de pecar. No, Él sabe que tienes una naturaleza que le gusta constantemente estar cayendo en el pecado, pero ahora Dios quiere agarrar y decir, ¿sabes qué? Sí, esta es tu naturaleza, yo quiero controlarla. Así que toma ese sacrificio que Jesús tomó, eso que Él vino a tomar todos tus pecados, y ya no tienes que seguir viviendo esclavizado en nuestros pecados. O sea, tenemos, recuerda, un sumo sacerdote. Vamos a leer Hebreos 4:15. César, si nos ayudas ahora sí, a ver si se puede. Si no, Gaby, por favor, que nos ayude con Hebreos 4:15. ¿Sí? Si ya lo tienen por ahí. Gaby, ¿nos ayudas entonces con 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? O sea, el mismo Jesús sabe perfectamente que tienes una naturaleza que es muy débil, por lo que dice aquí en este pasaje. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, Dios sabe que eres débil, que tienes una tendencia natural a algunos pecados, y Dios quiere con esa situación mostrarte que el mismo Jesucristo, que tuvo la misma naturaleza que tú, fue también tentado en todo. O sea, no creas que eres el único que es tentado en esa área en la cual has estado cayendo. El mismo Jesús también fue tentado en esa área. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, Jesús tomó, ahora sí que el cuerpo humano, con las debilidades humanas, con las necesidades humanas, con los sentimientos y emociones humanas, con toda la semejanza de ser humano, sin dejar de ser Dios, pero dejando toda su deidad en el cielo para experimentar todas esas debilidades que humanamente se pueden tener, pero saliendo en victoria. ¿Por qué? Porque Él fue tentado. Y como Él fue tentado, no cometió pecado. Y si no cometió pecado y ya le permitiste entrar en tu vida, Él te puede dar la victoria sobre tu pecado. Nada más tienes que dejarlo actuar en tu vida. O sea, ese sumo sacerdote que entró, ese sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, ahora sí que puede hacerte, ¿sí? Pues darte la victoria y resolver todo lo que estás viviendo mal. Este sumo sacerdote, Dios lo envió con ese propósito, porque nos convenía
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho sumo sacerdote, ¿sí? Y más sublime que los cielos, el mismo Jesucristo recibió la grandeza de estar sentado a la diestra del Padre por el solo hecho de haber salido en victoria. Y Él que ya obtuvo la victoria y que recuerdas que a través del Espíritu Santo, Él te puede dar la victoria. Así que dale la oportunidad a Él de que te dé la victoria. Deja que Él tome tu naturaleza, que le guste el pecado y te dé la victoria sobre esos pecados. Así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados, los pecados de todos los seres humanos. Él va a volver a venir, ¿sí? Lo vamos a volver a ver, sin relación con el pecado, ¿sí? Así que recuerda que hemos estado platicando que ya en un breve periodo de tiempo, Él vendrá a recoger a su iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo te va a encontrar a ti? ¿Te va a encontrar viviendo aún en el pecado? ¿O te va a encontrar viviendo con la victoria que Él mismo produjo cuando Él, siendo hombre, despojándose de su deidad, sufrió todas las tentaciones y salió en victoria, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca? Él no te está engañando, Él te está diciendo, mira, sí se puede obtener la victoria sobre el pecado, sí se puede. ¿Recuerdas esa promesa de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cada uno necesitamos esa fortaleza. Así que deja que Jesucristo te dé la fortaleza para que puedas ser liberador del pecado y que ya no continúes en la trampa de Satanás. Sí, hemos estado viviendo en la trampa de Satanás por mucho tiempo, pero ahora pues ya no más, dile a Dios, no más, aquí quiero la victoria que tú obtuviste en la cruz. ¿Sí? Recuerda, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él siendo, ¿sí? Pues estando en esa condición de hombre, tomó la decisión de entregar todos sus deseos, sus pasiones, sus anhelos, siendo humano con todas las tentaciones, y fue vivificado por el Espíritu Santo. Ese Espíritu que está ahora en tu vida, al cual tú le permitiste entrar cuando, ¿te acuerdas que dice en Apocalipsis 3:20? Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él, al entrar en tu vida, entró en la presencia, en la manifestación del Espíritu Santo, y por él el Espíritu Santo puede ser vivificado, ¿sí? Así que, ¿puedes hoy dejar el pecado? Sí. La respuesta es, hay una posibilidad. ¿Y cuál es esa posibilidad? Que tomes a Jesucristo actuando en tu vida. Vamos a ver el consejo que el mismo Jesucristo nos da en en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos del 4 al 7. Vamos a leer, por favor, tomen sus Biblias y busquen el Evangelio de Juan en el versículo del 4 al 7 del capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 7. Si alguien me ayuda, César o Maxi, por favor, si nos ayudan. 15. ¿Ya lo tienes? 15 del 4 al 7. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. ¿Hasta cuándo? Hasta el 7, por favor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queréis y os será hecho. O sea, lo único que Él te está diciendo, ¿te acuerdas que hace ratito nos decía Dios ahí en la primera carta de Juan que teníamos que permanecer en Él? El mismo consejo nos lo sigue dando Juan.
el Evangelio de Juan también lo escribió él. Así que nos da el mismo consejo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, nos está comparando así con esas plantas que dan mucho fruto. La vid, recuerda, la uva, pues ahí el racimo de uva que tiene mucho fruto es porque permaneció en la vid. Y nos está comparando: si nosotros permanecemos en él, entonces podremos dar los frutos que él quiere. O sea, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Recuerda, Saúl, lo que terminó sucediéndole por causa del pecado. Ahora, si tú decides, Dios no te va a obligar, pero si tú decides permanecer en él, vas a obtener mucho fruto. Pero si tú decides separarte de él, pues nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero la promesa de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Tienes alguna necesidad en estas circunstancias tan adversas que estamos viviendo y que van a venir? Porque las situaciones de adversidad que vienen adelante por todo lo que está sucediendo en estos momentos, al menos aquí en México, pero pues sabemos que a nivel mundial está sucediendo todo esto, ¿sí? Si tú le pides a Dios porque permanecen las palabras de Dios en tu vida, porque el mismo Jesucristo está actuando en tu vida, pide todo lo que tú quieras y te será hecho. Esto no es para que se cumplan tus deseos, sino para que veas el poder de Dios actuando en tu vida. Y lo primero que tiene que quitar Dios de tu vida es el pecado, porque el pecado nos separa de la gloria de Dios. Así que deja que Jesucristo arranque totalmente todo ese pecado, ¿sí? O sea, vosotros, acuérdate, si tú decides no hacerle caso a Dios, te convertirías en lo que nos dice en la primera carta de Juan, lo que estábamos viendo del capítulo 3, en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Y pues vamos a ver que el mismo Jesús les decía a los que seguían viviendo en pecado: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si tú decides seguir viviendo en pecado, entonces vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ahí, aunque has estado escuchando constantemente de la salvación, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, si tú sigues y decides vivir en pecado, eres de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Pero si tú eres de Dios, el pecado irá a la baja, la gracia de Dios a la alza. Así que tú eres el único que puede decidir en qué camino vivir. Dios ya hizo, te da la victoria si tú quieres. Vamos a leer Romanos 16, 20. ¿Sí? Es la promesa de Dios de que Él puede acabar con todas las trampas de Satanás, con todo el pecado. Vamos a leer Romanos 16, 20. Max, ¿nos ayudas ahora sí, por favor? Romanos 16, 20. Ajá. y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz, fíjate la promesa, y el Dios de paz aplastará en breve. ¿Cuánto tiempo falta para que termine ya estos ataques de Satanás? Breve, es un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo podría ser? En un abrir y cerrar de ojos, ya lo sabemos. Pero termina Satanás ahí, bajo tus pies. Porque eso es lo que va a suceder. Es la promesa de Dios. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sabes? Satanás no puede vencerte, a menos que tú le des la oportunidad.
Dios te da la victoria si tú quieres y te da la decisión, esa capacidad de decidir qué es lo que tú quieres para tu vida. Él no te va a forzar, no te va a obligar, pero ahí te pone los dos caminos. ¿Le haces caso a Dios o le haces caso a Satanás? Ambos caminos, ambas posibilidades están ahí. Y tú en medio para que puedas tomar la decisión de qué es lo que quieres. ¿Quieres la victoria en tu vida? Dios aplastará, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás no va a poder contigo y todas las trampas y todas las tentaciones que puede producir en tu vida se van a acabar, porque en breve va a ser aplastado bajo tus pies. Así que nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Solamente déjalo actuar. Deja actuar a Jesucristo en tu vida. Deja que la bendición de Dios se manifieste en ti. Así que, pues, es tu decisión. Lo que va a suceder con Satanás, fíjate lo que dice en Colosenses 2:15, ¿sí? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y todo su ejército, ¿te acuerdas que tiene Satanás todo un ejército? Según lo que nos decía en Efesios capítulo 6 nos dice que Satanás tiene todo un ejército bien organizado, donde hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, si tú te vistes con la armadura de Dios que se describe en ese pasaje, Dios dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria que Dios quiere darte ya es un hecho, es una realidad. Y lo único que tienes que hacer es decir, sí quiero esa realidad en mi vida, quiero la victoria actuando en mí y estoy dispuesto a seguir triunfando a través de la cruz de Jesucristo. Así que voy y entrego constantemente mis pecados. Sí, esos pecados, esos deseos carnales que te gustan, yo sé que te gustan, entrégaselos a Dios y la victoria de Dios está lista, dispuesta para ti. Solamente déjalo actuar. Deja que Él haga el verdadero milagro en tu vida de darte la victoria. Ve lo que dice en Apocalipsis 20:10. En Apocalipsis 20:10 es lo que terminará sucediendo con Satanás en breve periodo de tiempo, en un poco más de tiempo. ¿Cuánto? Bueno, a lo mejor le faltan 1000 años para que sea todo esto, 1007 años por lo menos, pero finalmente ya Dios te dijo la promesa. Esto es lo que va a suceder. Ve lo que dice en 20:10 de Apocalipsis. Gaby, ¿nos ayudas con Apocalipsis 20:10, por favor? ¿Sí? Fíjate qué es lo que va a suceder. Finalmente Satanás va a terminar en un lago que arde con fuego y azufre. Va a terminar en el infierno. Todos aquellos también que no han decidido aceptar la salvación de Jesucristo y que partan sin Jesucristo, terminarán en un lago que arde con fuego y azufre. Pero si tú ya decidiste aceptar la salvación de Jesucristo, el pago que Jesucristo hizo en la cruz, aceptar ese amor que Él tiene listo, preparado para ti, para librarte de tus pecados, y solamente te pide que le confieses tus pecados. Recuerda, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Pues te está avisando, el mismo Dios te está diciendo, mira, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Todos aquellos terminarán en ese lugar, en un lago que arde con fuego y azufre. Pero hoy, en estos momentos, en este día que estamos viviendo, en este que todavía Satanás está aquí procurando tentarte, haciéndote caer, Dios ya te está diciendo, tengo la victoria sobre él. No va a poder
hacer más nada sobre tu vida si tú decides entregarte a mí. Si tú decides que yo lleve que te dé toda la victoria sobre él, porque dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Estamos en 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que yo te invito a que esta mañana tomes todos tus pecados, los que te gustan, en los que has estado acostumbrado a vivir, y se los des a Jesucristo para que puedas obtener la victoria y Satanás sea aplastado bajo tus pies. Dios te lo promete, solamente deja que Dios haga ese milagro. Entonces vamos a orar para que el Señor pues derrame su gracia en estos momentos. Confiésale todos tus pecados y Él te va a dar la victoria, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Dios bendito Padre, pues muchas gracias por la bendición que tú has derramado en nuestras vidas en estos momentos. Gracias por darnos la victoria ya sobre Satanás y sobre nuestros pecados. Tenemos que entregártelos cada día y Señor, sabemos que hay muchos pecados que nos gustan, hay muchos pecados en los cuales hemos estado ahí esclavizados, pero también tú nos estás diciendo que nos puedes dar la victoria. Así que Padre, llevamos nuestra vida delante de ti para que tomes todos estos pecados y nos regales esa gracia, esa misericordia que tienes por nosotros. Señor, bendícenos, clamamos a ti y pues disfrutamos de tu presencia, de tu poder actuando en nosotros. Señor, haz ese verdadero milagro en nuestra vida por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ojalá puedas, si todavía quedan cosas por entregar en tu vida, ve delante de Dios. Él te sigue amando, te seguirá amando. Su amor está ahí y lo único que tienes que hacer es permanecer en Él. Recuerda lo que nos dice estos versículos que acabamos de leer. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que Dios te bendiga mucho y nos escuchamos primero Dios la próxima semana. Bye.